Y bueno, los proyectos que están en 20%, ¿no? Queremos hacer al menos 2 proyectos de la materia, ¿no? Bueno, cabe recalcar que lo voy a anotar enseguida. Cabe recalcar que los proyectos son de desarrollo individual, ¿no? O sea, ustedes son informáticos y bueno, le debe gustar desarrollar proyectos de software, ¿no? Entonces, son de desarrollo individual. Por eso los proyectos no son tan largos, ¿no? Por eso es que se pueden realizar. Bueno, ¿por qué abrimos tan pocos? Bueno, entonces voy anotando algunas cositas mientras se conectan los compañeros. Entonces acá los proyectos son desarrollo individual. Y está de más decirle que los exámenes y la defensa del proyecto son presenciales, ¿no? Obviamente, todo lo que es evaluación es presencial, ¿no? Es presencial por una orden rectoral, ¿no? Entonces, todas las evaluaciones son de carácter presencial. Algo me estaba olvidando. Bueno, esto siempre lo pongo. Bueno, el profe asume que usted sabe programar. Sabe programar bien, ¿no? Sabe programar, ¿no? El profe asume que usted sabe programar. O sea, el profesor no puede estar, digamos, explicándole qué es un while, qué es un for, por favor, ¿no? O sea, el profesor ya asume que ustedes saben programar, ¿no? Bueno, relativamente bien, hay que ser un genio, ¿no? Pero sí saben desarrollar programas, ¿no? Obviamente. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda que tengan sobre este sistema de evaluación? ¿Jóvenes? ¿Los parciales son escritos, disculpe? Sí, son escritos. Y el final también es escrito. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, bueno, le pasé una diapositiva, no sé si lo lograron bajar eh, desde, desde la plataforma en la sección avisos. Sí, se puede descargar. Claro, se puede descargar perfecto. Desde la plataforma en la sección aviso hay una diapositiva, ¿no? Que le he pasado. La primera es el concepto introductorio, ¿no? De compiladores. Claro, ese es la parte que vamos a repasar, pero queremos aumentar otra cosita, ¿no? Yo siempre lo menciono, seguramente me han escuchado. A mí me molesta que una persona me lea una diapositiva, digamos, ¿no? O sea, me molesta. No solamente queríamos mirarlo un poquito, la diapositiva para luego hacer algunas cositas más, ¿no? Que quiero enseñarles. Debería poner una diapositiva, pero mejor prefiero, no lo hice, ¿no? Prefiero explicárselo. Entonces voy a compartir un ratito la pantalla y ustedes van a poder ver, ¿no? Ahora sí pueden verlo. Bueno, ¿qué es un compilador, no? Un compilador, ahorita lo vamos a entender por qué, digamos, se necesita un compilador. Un compilador es simplemente un software que convierte de un programa a otro, ¿no? De un programa equivalente a otro. Un programa escrito en Pascal podría ser
escrito en Java, por ejemplo, ¿no? Un compilador no necesariamente genera lo que todos pensamos, genera un ejecutable, ¿no? No necesariamente. Entonces, un compilador es un traductor, ¿no? Es exactamente un traductor. Entonces, el traductor agarra un programa escrito en un lenguaje y lo convierte a otro programa, a otro lenguaje, perdón, y se llaman programas equivalentes, ¿no? Es lo que vemos acá, programa equivalente caramba, ahí está. Dos programas son equivalentes si las mismas entradas producen las mismas salidas, o sea, hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo. En palabras sencillas, esos dos programas son equivalentes si hacen el mismo trabajo, ¿no? Se hacen el mismo trabajo. Inclusive si están escritos en diferentes lenguajes, por ejemplo, diferentes estructuras. Por ejemplo, acá este factorial es iterativo, usa un for, mientras que este es recursivo. Entonces, a las mismas entradas que le pongamos, a las mismas entradas, me return, digamos, me devuelve las mismas salidas. O sea, hace el mismo trabajo, ¿no? Hace el mismo trabajo. Esos son dos programas equivalentes. Estoy seguro que cuando ustedes estaban aprendiendo programación y su profesor le pedía que programen algún problemita de ahí, estoy seguro que ustedes hacían uno y el compañero hacía otro, pero ambos funcionaban bien, digamos. No era exactamente el mismo código, pero eran equivalentes, o sea, hacían lo mismo, a las mismas entradas, si es que subiese, produciría las mismas salidas, ¿verdad? ¿Se entiende bien eso? Sí, ¿Vale? ingeniero. ¿Sí? Entonces, lo que hace esto es simplemente, oh, caramba, ¿qué es? Entonces, un compilador solamente lo que hace es traducir, bueno, es simplemente traducir, ¿no? Entonces, viendo un poquito ya del libro, digamos, ¿no? El programa fuente mayormente está escrito en modo texto, ¿no? O sea, lo que se llama un plain text. O sea, un archivo TXT, ¿no? Eso se llama un archivo plano, también le dicen. O, no es la correcta decir plain text, pero nadie menciona text, dice plain, ¿no? Plano, ¿no? Archivo plano, decimos, ¿no? O sea, archivo en modo texto, que yo lo puedo abrir con el bloc de notas. Entonces, un archivo en modo texto, por ejemplo, es un archivo TXT, ¿no? Que puedo abrir con el bloc de notas, ¿no? Con el notepad. Entonces, si lo abro con el bloc de notas, entonces está en modo texto. Bueno, normalmente, ¿no? Recibimos un programa fuente escrito en modo texto, ¿no? Y el compilador, bueno, aquí se dice char porque vamos leyendo carácter a carácter. Y el compilador lo que hace es traducir a un programa objeto, dice, ¿no? O sea, programa, le dicen target más que objeto, un programa destino, digamos, ¿no? Target, ¿no? Aquí dice, bueno, aquí está la traducción. Recuerden que target es como el blanco, ¿no? A donde quiero apuntar, digamos, cuando ustedes ven la mira de un francotirador, ¿no? Que se ve un redondito, así con una X, ¿no? Eso se llama target, ¿no? Entonces, su objetivo del compilador es generar un programa objeto, pero que sea equivalente, obviamente, ¿no? Un equivalente a F. Muy bien. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Pero aquí está, digamos, la figura de los compiladores, digamos, clásicos, ¿no? Algunos llamaban estándar, jóvenes, le quité esa palabrita estándar porque esta es una revisión del mayo del 2021. Le llamaban estándar, pero en realidad se ha ido perdiendo la palabrita estándar y llaman clásico. Entonces, ¿por qué no? Yo tengo que adecuarme a los nuevos tiempos, ¿no? Nosotros también le llamamos clásico, pero también le llamamos estándar. Es decir, lo estándar, lo normal era que un compilador agarre un programa escrito en modo texto, obviamente, lo compilamos y generaríamos un ejecutable. Ustedes saben que lo ejecutable en este caso de Windows es juego.exe. Perdón, son los archivos exe, perdón. Los archivos exe son los archivos ejecutables. Entonces doble clic sobre él y ellos corren. Entonces el compilador agarraba pues es en modo texto. Todos sabemos que se escribe en modo texto, se lee, pues, ¿no? O sea, nosotros lo ponemos en pantalla y lo vemos, ¿no? Vemos nuestro programa que escribimos, qué sé yo, X, ¿no? O sea, voy, o sea, lo vemos, lo podemos leer, está en modo texto. El juego X obviamente no vamos a ponerlo porque está ya en binario, ¿no? El punto X es un archivo de ejecutable, ¿no? Pero que utiliza Windows. Por ejemplo, este punto X no podía ejecutarse en Linux, porque Linux tiene otro formato ejecutable, aunque esté en modo máquina, ¿no? Es el formato nomás del archivo, nada más. Y bueno, pero hay compiladores no clásicos, ¿no? Y está más de moda, por ejemplo, el de Java, ¿no?
Podría ser de C++ a Java, no conozco ninguno. De Delphi a C++, este sí conozco. Algunos que de Delphi lo pasaban a C, digamos, a C++. De C++ yo no conozco, puede ser que haya. Pero al decir no clásico quiere decir que no cumple esto, ¿no? No cumple esto. Es decir, el compilador clásico agarra y lo genera un .exe. Y se dice standalone, porque, o sea, o autónomo, porque uno lo puede correr sin necesidad, que dice, no, standalone. Es decir, que uno hace doble clic sobre él y corre directamente. Entonces, pero los no clásicos agarran aquí por ejemplo, uno de C, C++, C++, de C++ a Java, por ejemplo, no podría hacer eso. Bueno, ustedes lo van a leer con más calma, no quiero estar leyendo, aburre. Pero la moda actual, digamos, se hace en realidad, jóvenes, porque se quieren hacer lo que se llama portable, ¿no? Códigos portables. Es de que un programa, digamos, fuente, o sea, escribo en modo texto, se compila, pero se genera un programa objeto que está escrito en un lenguaje intermedio, ¿no? En un lenguaje intermedio. Entonces, en la siguiente unidad tenemos el lenguaje intermedio para entenderlo. Este programa, digamos, no podría correr en Windows, por ejemplo, ni en Unix, ni en nadie. La máquina virtual, vamos a ver cómo vemos acá, un poquito le hemos comentado, es una máquina imaginaria, ¿no? Una computadora imaginaria que le llaman máquina virtual, y esta máquina virtual ejecuta este código. En realidad es un intérprete, ¿no? Ejecuta este código que se genera. En el caso de Java, por ejemplo, genera un .jar, ¿no? Que en realidad es un archivo compreso. Ese .jar, entonces, adentro tiene las clases que se van a ejecutar, el man y todo lo demás, ¿no? El programa principal y todo. Entonces, digamos, lo que hace Java, por ejemplo, es acá, ¿no? Lo que hace Java es lo siguiente, ¿no? Compila en Java. Una cosita, joven, se me fue y estaba anotado acá. Siempre se debe recordar que un compilador no corre al programa objeto. Solo se limita a la traducción. Es decir, si ustedes ven que Delphi, digamos, yo cargo Delphi, ¿no? Yo cargo Delphi y compilo un programa, yo te digo run, ¿no? Pero ¿qué hace Delphi? Compila, hasta ahí acaba el compilador y luego lo corre. Lo que pasa es que el IDE, o sea, el ambiente de trabajo de Delphi, tiene la opción de compilar y correr. ¿Me hago entender? Sí. O sea, él compila y luego lo corre. Entonces, no es que el compilador está corriendo, ¿no? El compilador no corre nada, solo lo traduce. Solo lo traduce y deja que otros ya se encarguen de correrlo. Como vemos acá en Java, el compilador de Java genera un .jar, ¿no? Esto es una carpeta en realidad, en juego .jar. Pero bueno, ese sería su código intermedio y el intérprete de la Java Virtual Machine, que se llama java.exe, si ustedes lo instalan en su computadora, van a ver, van a la carpeta Java en archivos de programa x86 y van a ver java.exe y javac.exe. Entonces javac, por ejemplo, NetBeans, en realidad es un IDE que utiliza este programa. NetBeans, tenemos Eclipse, ¿no? Android Studio se trabajan con Java. Y lo mismo para Kotlin, también hace lo mismo. Y este agarra el jar y lo interpreta, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos, por ejemplo, que sea un juego, ¿no? Entonces aquí comienza a interpretar este juego.jar y vemos ya el resultado. El compilador solamente lo traduce, nada más, y ahí acaba su trabajo, ¿sí? Muy bien. Bueno, un usuario, jóvenes, un usuario del compilador, puede ser una persona, ¿no? Una persona que, digamos, a pulso se puede, esto a pulso. Tenemos un programita y le podemos llamar, digamos, al compilador de Java que lo compile, digamos, tiene varias variantes, ¿no? Menos jar, menos no sé qué, menos no sé cuánto. Podemos hacerlo así a pulso, digamos, ¿no? Ir compilando nuestros class, lo que sea. Pero nadie está loco para hacer eso, porque hacerlo a pulso es raro y se puede cometer errores, no utilizamos un IDE. Entonces,
el usuario de un compilador jóvenes puede ser, o sea, el usuario en sí puede ser una persona que lo haga a pulso, como ven acá, que lo haga a pulso, o que todos usamos esto, un IDE, ¿no? En este caso estoy mostrando la pantalla de NetBeans, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos puede ser el usuario de un compilador. No es que el compilador venga en el IDE, por favor no se vayan a confundir, sino que el IDE usa el compilador, pero lo usa bien, pues, ¿no? Porque él al final, cuando hay errores, el compilador dice, hay error en tal línea, tal línea, tal línea, él le pone colorcito. Él le pone colorcitos, rayitas, ¿no? Que nos ayudan bastante, pues, por supuesto. El compilador recibe un archivo texto, no recibe colorcito ni macanita. Para él es un archivo del bloc de notas. Los colorcitos y la pintita lo hace el IDE, ¿ok? Eso lo pinta. Que esa pinta nos ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en NetBeans, por ejemplo, uno escribe una palabra reservada, le podemos ver que son palabras reservadas, void, digamos, y se pone azulita. Ponemos unos números en otro color, etcétera, ¿no? O sea, nos ayuda bastante el IDE, pero en realidad el compilador no ve los colores, no, ve solamente el texto, nada más. Muy bien. Bueno, aquí hay una cosa que ustedes pueden leer, hay varias formas de compiladores. Pueden esto leerlo, que es un compilador cruzado. Por ejemplo, muchos de ustedes usan un compilador cruzado. Por ejemplo, yo utilizo, para mí, yo utilizo Android Studio igual que ustedes. Entonces, Android Studio, por ejemplo, aquí lo puse como ejemplo, es un compilador cruzado porque nosotros compilamos nuestro código fuente en la PC, ¿verdad? ¿O no, jóvenes? Sí. ¿Quién está loco hoy para escribir su programa fuente, o sea, su programa, digamos, el programita que queremos en el teléfono móvil? Para empezar, no tenemos Android Studio. Digamos que tengamos Android Studio en nuestra computadora, en nuestro teléfono o nuestra tablet. Es incomodísimo, pues, escribir el código ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos el código en Android Studio, lo compilamos y el código objeto, este APK que genera, sería el objeto, ¿no? Si vemos rapidito. Entonces, aquí generamos en nuestra PC el programa fuente de Android Studio, ¿no? En Java, digamos, ¿no? Generamos el programa objeto que sería el APK. Entonces, ese APK agarramos y lo pasamos a nuestro teléfono, ¿no? Y con eso instalamos y ya está. Entonces, ese es un ejemplo que se me ocurrió, por ejemplo, los de Arduino también. Creo que hacen Arduino, ¿no? ¿En qué hacen Arduino, ¿no? ¿Trabajan con las placas Arduino? En distribuidos. En distribuido, ¿no? Por ejemplo, en Arduino también sería un compilador cruzado, porque viene, ¿no? Un lenguajecito, ¿no, jóvenes? O viene un programita, ¿no? Que le permite uno darle las órdenes a la placa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacen? No lo van a escribir en el mismo Arduino, en el mismo robot, no van a escribirlo. Entonces es un compilador cruzado. Me estoy gastando mucho tiempo de repente en esto, que se entiende, ¿no? Recuerden, si que no han hecho Arduino, piensen en Android Studio. Listo, ese es un compilador cruzado. Este compilador optimizador, en realidad todos son jóvenes. Todos los compiladores profesionales generan una optimizador. Yo debo confesar, jóvenes, que nunca logré hacer con mis alumnos un optimizador de código, ¿no? Se llama optimizador más que optimizador, ¿no? Un optimizador de código nunca pude hacerlo por razones de tiempo, ¿no? Un optimizador podría llevarnos, jóvenes, tranquilamente un mes de material, ¿no? Un mes de materia. Entonces nunca lo hice, hemos hecho compiladores, por supuesto, pero nunca hemos digamos, compilado nunca hemos optimizado el código. Bueno, ¿qué hace el optimizador de código? La idea es hacerlo más pequeño el código, pero la intención es hacerlo más rápido, ¿no? Más rápido. Yo aquí hice muchos compiladores profesionales, pero en realidad todos los compiladores profesionales hacen optimización, ¿no? Porque se está trabajando profesionalmente, entonces debe ser un código rápido, ¿no? Muy bien. Bueno, esto se lo hago para que lo lean.
por ejemplo, los compiladores de Java usan just in time, ¿no? Justo a tiempo, ¿no? Justo a tiempo, y ellos generan la función en código máquina nativo. ¿Se entiende esta palabrita? Código máquina nativo. Sí, vamos a hacer esto, sí que no se entiende. Código máquina nativo, ¿no? No. Claro, ¿qué es el código máquina? Son las instrucciones que tiene el CPU. Correcto. Son que entiende la CPU, ¿no? Código máquina. En realidad cada dispositivo tiene su propio código máquina, ¿no? ¿Y cómo se escribe el código nativo, el código máquina? ¿Cómo se lee? A través de ensamblador. ¿No? Ah, sí, sí. Se puede generar, pero digamos a pulso, ¿cómo sería? ¿Unos y ceros? Unos y ceros. Unos y ceros. Claro, la palabrita nativo quiere decir de la máquina que la estoy traduciendo. Claro, en la CPU que estoy traduciendo. Por ejemplo, el código máquina nativo de nuestras CPU que son de tipo interno, ¿verdad? Nuestra CPU. Por más jóvenes que la de ustedes sea, por más que su CPU no sea Intel, son compatibles con Intel. Si ustedes tienen Windows ahorita, son compatibles con Intel. Entonces, ese código máquina que ustedes han visto dice nativo porque es de esa máquina. ¿Sí? Recuerden, si yo digo soy una persona nativa de Santa Cruz, quiere decir que aquí nací, ¿no? ¿Verdad? Soy originario de acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo mismo, al decir código máquina nativo, se refiere a la máquina donde estamos trabajando. Muy bien. Bueno, esto no quería... y bueno, estas son las tres partes de análisis y síntesis de tiene dos etapas, ¿no? Análisis y luego síntesis. Y bueno, este es el compilador que ustedes que nosotros vamos a hacer. Esta es la arquitectura, jóvenes, de un compilador. Al igual que la gente que hace sistemas de expertos son bastante, y justo me toca la dos materias, ¿no? Son gente muy, como se dice, alabanciosa, ¿no? Ellos dicen que esta estructura, por eso no la cambian, ya durante décadas no se ha cambiado esto. Ellos dicen que esta arquitectura es humanamente perfecta. ¿Entienden lo que quiere decir? No. Humanamente perfecta. Claro, yo también no entendía, sí. Lo que quiere decir que solo Dios lo puede superar, digamos. Eso es lo que quise decir, ¿no? Esta gente, ¿no? Se exageró, digamos, ya, ¿no? Pero créame, creo que es y no se ha cambiado porque funciona, ¿no? Si algo funciona y va bien, ¿para qué lo vas a cambiar, digamos? ¿No? Entonces funciona muy bien. Entonces, esta es la arquitectura. Entonces, el profesor de compiladores que está hablando frente a ustedes es un copionazo. Se la sabe de memoria, digamos, no porque lo memorizó, sino porque lo lee a cada rato. Entonces, y lo que hace el profesor, ya lo tiene su contenido analítico, ¿no? Solamente que vamos a comenzar por esta parte de aquí, ¿no? Por el código intermedio, porque queremos practicar un poquito. Vamos a hacer esto y después vamos a hacer esto y esto. ¿Sí? El semántico, si no, en los cursos semestrales nunca me dio tiempo para semántico, pero el léxico, sintáctico y el generador de código intermedio, ¿no? Que eso queremos hacer. O sea, queremos generar también código, ¿no? Por supuesto, si es que nos da el tiempo. Y bueno, esto es lo que hay, estos son identificadores, después vamos a hablarlo. Sí, es suficiente, voy a la pizarra. Sí, es suficiente. Esto es un overview, ¿no? Obviamente. Aquí podemos poner una optimización de código. Este es un código intermedio llamado código de 3 direcciones. Y fíjense aquí cómo él va eliminando estas variables, ¿no? Si es en temporales, tranquilo, vamos a verlo. Pero fíjense, este código más grande tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 instrucciones, ¿no? Él la redujo a 4, digamos, ¿no? La optimización. Es decir, hace un código más pequeño y más rápido. Claro, aquí no hay bucle, ¿no? En los bucles de la optimización se llama optimización la mejor que bajo mirilla, es decir, mirando lo que hay. Y, por ejemplo, los bucles, si yo defino una variable dentro de un bucle y no la uso, o defino una variable que no se usa, la absorbemos, simplemente no la definimos.
Es decir, la optimización es todo todo un tema, ¿no? Digamos, todo puede ser una parte de la materia, ¿no? Donde hay, qué sé yo, al menos 2 o 3 unidades, ¿no? Y bueno, esta es la última parte, el objeto final, generar código. Bueno, esto lo van a leer ustedes simplemente. Esto también lo vamos a ver que es un intérprete, pero vamos directamente a lo que quiero. Voy a dejar de compartir. Ustedes la tienen la diapositiva, léanla, por favor. Léanla la diapositiva y luego ya podemos asumir otras cosas. Por lo que se han conectado recién, esta es la evaluación de la materia. Sáquenle ¿cómo se llama? Un screenshot, o sea, ¿cómo se dice? Captura de pantalla, ¿no? A la pizarra, ahí la tienen la evaluación. Muy bien. Entonces voy a borrar esto un ratito. La camarita está viejita, se me está acabando. Ahí está, que se me va bajándolo, ¿eh? Bueno, voy a la pizarra y hacemos alguna cosita que quiero enseñar. A ver. Yo le comentaba inclusive a los chicos de estructura de datos que, no sé si estructura de datos o sistema de no me acuerdo, pero decía la palabrita básico, basic, ¿no? Básico nosotros lo vemos como algo fácil, ¿o no? Por eso nosotros decimos, no, estoy en el básico de la carrera, decimos, ¿no? O nosotros entre los también decimos, no, ¿qué chico necesitas chico para el proyecto, para hacer la feria, no sé qué? No, yo solamente doy en el básico. O sea, que está en primer semestre, segundo semestre, si los chicos del CEN se están formando, ¿no? Eso para nosotros es básico. Hoy no se pierdan para los gringos, básico significa más de base. O sea, en realidad puede ser lo más complejo que hay. Ellos utilizan una palabra diferente para que no se confundan. Si dicen basic, así, no significa fácil, no significa fácil. Esto significa que está más cercano, ¿no? Más cerca, digamos, en este caso al hardware, eso es basic. Hablando de informática, ¿no? Cuando es fácil, ellos dicen así, elementario, ¿no? O sea, que es sencillo, ¿no? Esto para nosotros es lo... Entonces decimos, esto es básico, o sea, así sencillo. Pero no se confundan, basic es bastante más cercano al hardware. Entonces, quiero que veamos los lenguajes de cómo son los lenguajes de programación. ¿Cómo son los lenguajes de programación? Entonces, tenemos primero el código máquina. El código máquina. El código máquina de una CPU, ¿no? De una CPU. Entonces, jóvenes, originalmente, los programas, entonces estaba viendo cómo los pobres metían los unos y ceros, los programas se anotaban con los programas, está mal dicho, las instrucciones, ¿no? Las instrucciones de los programas, las instrucciones de los programas se anotaban en código binario. En binario. No sé, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? Depende cuánto es el bytecode también, o sea, la cantidad de bits que necesitan. Vamos a suponer que son de 8. Y no voy a escribir 8, es solamente un ejemplo. No le dan caso, no estoy inventando. Esto, digamos, sería, digamos, AX igual a 20. Déjenme inventarme, yo estoy hablando macana. Y así, ¿no? Tenemos, qué sé yo, 0, 1, 1, 0, 1. Esto sería BX igual a X igual BX más a X. Entonces,
inicialmente, jóvenes, los programadores tenían que escribirlo así, en modo, así, de esta manera. Recuerden que la computadora se creó para ya tengo señal de tiempo, pero tengo todavía tiempo. La computadora se creó para hacer cálculos, ¿no? Los cálculos eran bastante complejos, ¿no? Los cálculos. Entonces los cálculos, hicieron una computadora en realidad que era una calculadora, ¿no? Una calculadora. Recuerden que para el proyecto Manhattan, el proyecto que hizo la primera bomba atómica, se ocupó una computadora, ¿no? Que ocupaba pues aquí en la sala donde yo estoy, en esta chiquitita, al lado de la... ¿Vieron? ¿Han visto, no? Las imágenes de computadoras, cómo eran las computadoras de antes. Sí, son gigantescas. Gigantesca. Bueno, no había el transistor, no usaban válvulas de vacío. Entonces, eran pues grandísimas, eran cuartos y cuartos y cuartos. Y ni siquiera tenían una pantalla en ese tiempo, bueno, todo lo hacían mirando, digamos, qué salía. Por eso hasta el día de hoy se usa la palabrita print, ¿no? Imprimir. En la consola decimos print LN, hola, ¿no? Hola mundo. Lo que pues, print significa imprimir en una impresora, acuérdense, ¿no? Imprimir en una impresora. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero digamos, fíjense, los pobres programadores querían escribir algo y tenían que hacerlo en binario. ¿Por qué? Porque su CPU o su computadora donde trabajaban, porque lo descubren que es la CPU, la computadora donde trabajaban solo está escrita en binario, claro, siempre fue, hasta el día de hoy sigue entendiendo solamente binario. Pero estos tipos tenían que hacer los jóvenes a pulso. Imagínense, más se perdía tiempo en codificar que en la lógica. Supóngase leer los números y mostrarlo y qué sé yo, y calcular sus resultados. Para empezar, había que programarlo al teclado, ¿no? Ahora ya el sistema operativo, ¿no? Por ese tiempo no. Había que programarlo al teclado para que inserte el método de entrada, ¿no? El input. Había que programarlo para ver cómo meter el dato. Y después la suma también hacerlo así en binario. Imagínense, de repente escribirían, para hacer, qué sé yo, la suma de dos números, escribirían de repente 20, 30 instrucciones en binario. Y le fallaban un bit, ¿y qué creen ustedes que pasaba? Era bastante sufrido. ¿Se entiende, no? Si le falla un bit, ¿qué va a pasar? Hola, hola, jóvenes. Si le falla un bit, puede ser que signifique otra instrucción, pues. Y no lo que estoy haciendo. O sea, le fallaba un bit nomás, un bit. Ahí en la instrucción máquina y ya no hacía lo que yo quería. Bueno, también se inventaron las tarjetas perforadas, ¿no? Una forma más fácil de meter datos a la computadora. Lo inventó un tal Hollerith, ¿no? Que hizo inclusive para el censo, ¿no? Un censo de Estados Unidos. Y las tarjetas perforadas fueron el trabajo de años, ¿no? Para meter programas a la computadora. Ya ahí mejoró un poquito, pero seguía siendo binario. Seguía siendo binario. ¿Qué creen ustedes que vino después de eso? Entonces el código máquina es el lenguaje más básico de la computadora. Entonces los lenguajes van subiendo de nivel, por eso se dice el lenguaje de alto nivel, ¿no? Entonces lo más básico y más cercano al hardware. Así vamos a hacer un gráfico y luego vamos a ver cómo veamos el concepto del lenguaje de alto nivel. Muy bien. ¿Qué creen ustedes que vino a su rescate un poquito porque no escriban en binario? El compañero hace ratito me lo dijo. El lenguaje ensamblador. El assembler, ¿no? Entonces, el assembler lo que hizo el assembler, jóvenes, fue ya evitar que se escriba en binario, pero tener un software que le genere en binario, ¿sí? Entonces, luego vino el assembler, ¿no? El assembler. Entonces, el siguiente paso fue el assembler. Y aquí assembler, porque ustedes conocen que así se lee, el assembler. El assembler, ¿qué permite?
convierte uno a uno las instrucciones, ¿sí? Entonces las convierte uno a uno las instrucciones. Por ejemplo, si digo AX igual a 20, ya conmigo, ¿no? Move AX20, esto lo traduciría. O sea, en realidad es poner, por eso dicen un mnemónico, ¿no? Un alias, ¿no? Un alias. Yo digo, move AX20, entonces, ¿qué hace el assembler? Lo convierte a su código binario, 1, 0, 1, 0, 1. ¿No? Entonces, voy a decir AX igual a 20, él lo escribe en modo texto, move AX20, entonces eso lo escribe en binario. Obviamente es mucho mejor escribir en texto que escribir en binario, pues bueno, ¿no? ¿O no? Es decir, la gente que hacía números binarios, cuando salió la SEM decían, wow, qué barbaridad, qué cosa más buena. Estoy seguro que ellos estaban felices, ¿no? De que esté la assembler, porque ya ellos podían no estar pensando en el 101 y que si me equivoco un bit y ya la fregué. Entonces ellos escribían y un software, en este caso el assembler, era un traductor, él lo ponía el respectivo código. O sea, era un alias en realidad, era un alias del número binario. ¿Me hago entender? ¿Se entiende con esto? Sí, ¿Se entiende, no? Muy bien. Entonces, si yo sé que se me acaba el tiempo, ahorita hacemos una pequeña pausa comercial, pero digamos, el detalle que es que esa gente, pónganse un ratito más en su lugar, ellos escribían en binario y de pronto aparece que yo puedo escribir en modo texto. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿No? Entonces estoy seguro que muchos de ellos se han pasado horas, días, horas haciendo las hembras. Pero ahorita, jóvenes, mucha gente odia las hembras y muchos profesionales no manejan assembler porque no les gusta. No les gusta. Muy bien. Hacemos un pequeño corte, me dice menos de un minuto, así que hacemos un pequeño corte y nos conectamos. ¿Sí? Volvemos a conectarnos, por favor. El circuito integrado, perdón, antes que se cree el transistor, discúlpeme, el transistor, el chip ya es una integración a gran escala. Ellos trabajaban y manejar esas máquinas, jóvenes, requería mucha técnica y conocimiento, ¿no? La mayoría de ellos eran matemáticos. Y jóvenes cobraban un platanal, ¿no? Cobraban harto esa gente y eran poquísimos, un poquísimo. Entonces ellos cobraban, entre comillas, lo que le daba la gana, ¿no? Y obviamente que los bancos eran los que necesitaban eso, los bancos necesitaban mantener sus datos en computadora, le pagaban, ¿no? Le pagaban porque no va a compararse nunca, digamos, hacerlo en papel que hacerlo en una computadora. Entonces, en los años finales de los 40, principios de los 50, esa gente lucraba hartísimo. Recuerden que los principales algoritmos no estaban hechos todavía. Recién en los años 60 hubo los principales algoritmos. También hubo los árboles binarios, etcétera, ¿no? Que permitían manejar bases de datos. Entonces, esa gente se las arreglaba, ¿sí? Bueno, mucha de esa gente ha creado cosas que de repente se han perdido, ¿no? En el tiempo, yo porque la competencia no lo sepa, no publicaban esos algoritmos, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, digamos, logra transportarse al pasado y con los conocimientos que tiene hoy en día, eso sí van a tener que escribir en Assembler, ¿no? Pero los conocimientos que tienen, ¿no? De base de datos, conceptos de archivos, tantas cosas, serían millonarios, ¿no? Si vuelven en el tiempo a los años 50, con los conocimientos que tienen serían millonarios, ¿no? Ustedes manejan árboles, grafos, qué sé yo, ¿no? Hartísimas cosas, algoritmos que ya lo conocen, ¿no? El shell sort, el quick sort, y todo eso sería, se lleva un librito nomás allá, a los años 50, entonces serían millonarios. Bueno, el siguiente paso fue el assembler, ¿no? Pero tiene un problemita el assembler también. ¿Cuál es? No deja de ser pesado, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. No deja de ser pesado, ¿no? Claro, pero para esa gente, pero que sea tan repetitivo. ¡Wow! Era pues, estoy seguro que luego de conocer el assembler
le han puesto una fiesta de 3 días, digamos, ¿no? Ellos, porque imagínense, de escribir en binario y después de escribir en modo texto, wow, pues, ¿no? Muchas cosas. Yo estaba acostumbrado a revisar, así que no le costaba mucho. Y bueno, y ahora, ya entonces dijo, pucha, pero el assembler sigue siendo lo más pesado. Y cada CPU, como vamos a ver en la unidad 2, que le va a pasar en dispositivos también, la unidad de código intermedio, también ellos ellos también ya llegó un momento también en que el assembler, digamos, llegó a ser pesado también. Y le decía, no, si cambiamos de una CPU a otra, o sea, de una computadora a otra, ya el assembler era diferente. Es decir, por ejemplo, en vez de llamarse move AX10, se llamaba, qué sé yo, no se llamaba move, se llamaba copy, creo, no sé cómo se llama. O sea, cada uno se inventaba su alias, ¿no? Cada CPU. Yo sé que no estaba Intel en ese tiempo, pero supongamos que esté Intel y que esté, qué sé yo, la empresa que la compró, la Celeron, digamos, la Celeron ya la compró Intel, ¿no? Pero digamos que eran 2 empresas. Entonces la Celeron hacía su propia CPU y se inventaba sus propios mnemónicos, sus propios alias. Por decir, por ejemplo, en la AS400 IBM, en la CPU, no se llama, se llama MU, pero los registros, el registro AX se llama registro 0. Y el registro BX, R1, el CX, R2, así. O sea, R0, R1, así lo tiene, no lo tiene como esto. Entonces, ya había que cambiar la forma de escribir. Entonces, ahí dieron el paso jóvenes, a hacer un lenguaje, como se dice, de alto nivel. Así vamos a entender por qué se dice de alto nivel. El primer lenguaje que intentaron hacer es decir, ¿por qué no escribimos, digo, los ciclos, todo eso, y dejamos que un programa, no saben la palabra compilador, se no decían traductor, que un traductor haga este trabajo, es decir, yo lo escriba, en vez de estar escribiendo, porque nosotros tenemos que simular los ciclos, y se nos cuenta que es repetitivo. ¿Cómo hacen un ciclo en Assembler, jóvenes? Pero ya han visto Assembler todo, ¿no? Sí, con banderas. Claro, hacemos ya un bandera para comparar, ¿no? Para comparar, pero necesitamos una etiqueta y un salto, por un jump, ¿no? Con un jump. Salto, quise decir. Con John. Un salto, ¿no? Un Con salto Label. y a una label, ¿no? Una etiqueta, correcto. Entonces tenemos que hacer saltos a la etiqueta, así, ¿no? Y comparar, ¿no? De repente un contador, no sé, alguna cosa. Ellos se dieron cuenta que eso lo hacían cada vez en forma muy repetitiva, bastante repetitiva. Entonces, tenemos que haber algún software que este trabajo nos lo haga. Y mayormente, como la computadora estaba usada más para cálculo que para algoritmo, crearon un lenguaje en el cual se pudiese escribir las fórmulas en forma natural. En forma natural, es decir, como lo escribimos en nuestro cuaderno. Entonces nació el primer lenguaje de programación al que le llamaron Fortran. ¿Sí? Ahorita voy a la pizarra, entonces se llamó Fortran. Entonces el siguiente paso fue el lenguaje Fortran. El siguiente paso, Fortran. Fortran quiere decir traductor de fórmula, ¿no? Esto se leería así, ¿no? O translation, no sé, bueno, pero dice traductor de fórmula, ¿no? Entonces aquí le ven ahorita Fortran, ¿no? Los gringos les gustan las contracciones, ¿se han dado cuenta? Por ejemplo, bit, binary digit, ¿no? O sea, bit. La verdad que no sé si es el I de acá o no, pero es así, ¿no? Les gusta contraer las cosas, ¿no? Claro que bit, en realidad la palabrita bit significa pequeñito, ¿no? Pero ellos le buscaron, ¿no? La palabrita bit, ¿no? Dígito binario, ¿no? 0 o el 1. Entonces, yo sé que bit, según ustedes manejan inglés, bit significa pequeñito, ¿no? Digamos, a little bit, ¿no? O sea, chiquitito, ¿no? O esperamos un cachito de tiempo, ¿no? Entonces usamos la palabra bit, ¿no? Muy bien. Bueno,
Este fue un problema, sí, jóvenes. Este tenía tenía, por ejemplo, un for, digamos, ¿no? O sea, un ciclo, ¿no? Tenía ciclo, tenía es un do, tenía un for, tenía un while también, tenía if, else, todo eso, ¿no? El problema, jóvenes, es que generaban, digamos, ellos generaban assembly o generaban directamente código máquina. Pero ¿qué era el detalle, digamos? Tuvieron muchos problemas para traducir la fórmula. Digamos, el control, digamos, los for, todo eso, no había ningún problema porque ellos estaban acostumbrados a hacer una assembly. Muchos problemas para traducir la fórmula. Traducir la fórmula. Las que usan paréntesis, con paréntesis. Porque no tenían paréntesis, no había problema. Entonces, por ejemplo, tenemos X, paréntesis, Y, menos 10, dividido, paréntesis del paréntesis de 25 menos Z, dividido 36 menos X, déjame inventarme, pero ahí está, digamos, ¿no? Entonces, esa fórmula, una fórmula, digamos, muy compleja, especialmente con los paréntesis, era el problema, no la podían traducir, bueno. O sea, funcionaba, digamos, pero ya lo largaban, digamos, el Fortran, lo largaban el Fortran y ya había un usuario en alguna parte que decía, oye, no funciona con esta fórmula. Aquí hay un bug, ¿no? O sea, hay un bug, un error. Realmente bug significa bicho, ¿no? Del folclore informático, ¿no? Error, ¿no? Hay un error aquí. Escucha. Lo que pasa es que era un parche total, jóvenes, esto. Si habló el paréntesis así, si habló y además no tenían una técnica ellos para compilar. No conocían la arquitectura que le mostré hace ratito en la diapositiva. Ni idea, joven, eso pasó décadas para que se encuentre esa arquitectura. Nosotros debemos ser muy agradecidos, jóvenes, porque nuestros ancestros, digamos, nos han legado eso con mucho trabajo, esa es la verdad, y no lo digo como un cumplido, es verdad, o sea, con mucho trabajo nos han legado una arquitectura humanamente perfecta. Entonces, vino un señor, una solución que dio un señor, un polaco, de apellido Lukubiasik, lo que se llaman, digamos, si ustedes han visto recorridos ahora, se llaman recorridos polacos, en honor a él, que creó, este Lukubiasik creó la notación postfija. La notación, esto solucionó, jóvenes, el problema la notación postfija, que era es una evaluación de la expresión, digamos, de la fórmula, pero sin paréntesis, se le quitan los paréntesis. No sé si lo han visto esto en Estructura 1, ¿vale? Yo he quedado en Estructura 1, pero siempre le doy en las veces que puedo, ¿no? Es un proyecto para evaluar expresiones, digamos, ¿no? Y es la notación postfija, ¿no? La notación postfija. Se utiliza una pilita simplemente, y con una pilita lo solucionó, digamos, este polaco, ¿no? Lukubiasik era un matemático, ¿no? Él tiene otro trabajo en matemática y lo solucionó, ¿no? Pero aún así, el Fortran tenía problemas. En resumen, el Fortran tuvieron que volver a hacer una reingeniería, o sea, como decir, agarrar el Fortran, lo doblo, y lo boto y volvemos a rehacerlo, digamos, hablo del compilador. Entonces, volvemos a hacerlo así, y se fue generando técnicas, ¿vale? Y de paso, fueron creando un sustento matemático que se llaman lenguajes formales, que seguramente muchos de ustedes ya han vencido esa materia, ¿no? Basado en máquinas abstractas. Entonces, en resumen, el Fortran tardó 18 años, ¿no? Así como lo ve, 18 años en completarse. Usted dirá, pero ¿cómo fue 18 años? No, lo que pasa es que lo sacaban, digamos, qué sé yo, los primeros 3 meses ya tenían un Fortran, pero no funcionaba bien. Y era un parche total eso, ¿no? Ustedes miraban en la parche por aquí, parche por allá. O sea, era bastante complicado, aparte que estaba escrito en Assembler, ¿no? O sea, era un desastre, ¿no? Porque bueno, ellos no tenían ninguna técnica, ¿no? Ellos
como si se hacía en camino al andar, digamos, ¿no? O sea, ellos iban, imagínense que yo quiero andar por el monte, tengo que mi machete, pues, ¿no? Ir cortando los arbolitos, los arbustos para poder pasar, ¿no? O sea, hay que hacerlo el camino primero para poder andar. Ellos no tenían nada. Entonces, en realidad, a 18 años se consideró que el Fortran ya estaba terminado. En esos 18 años jóvenes, mucha gente ya comenzó a preocuparse por la compilación. Y luego de eso, ya jóvenes, vinieron las técnicas, vinieron, como le digo, la parte de un sustento matemático más abstracto llamado lenguajes formales. Y bueno, ya en 1970, jóvenes, ya los lenguajes eran de alto nivel. El Pascal, por ejemplo, ya había sido hecho en los años 60, creo que lo hizo. ¿Quién lo hizo Pascal? Niklas Wirth lo hizo Pascal. Y bueno, y también estaba el lenguaje Eiffel y crearon un lenguaje C en 1970. Se imagina, ya digamos, ya la gente se podía dar el lujo de hacer un compilador, digamos, ¿no? Porque ya tenían la arquitectura. No ha cambiado prácticamente nada desde los 18 años después de Fortran. Entonces ya se crearon un lenguaje de alto nivel, un lenguaje de tercera generación, cuarta generación, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, Delphi es un lenguaje de cuarta generación porque permite construir el front-end, digamos, ¿no? Directamente diseñándolo, ¿no? Entonces son ya un lenguaje de cuarta generación. La quinta generación es con inteligencia artificial. Entonces la cuarta generación ya está, la tenemos, la usamos. Y para que lo vean, ¿por qué se llama lenguaje de alto nivel? Esa es la pregunta. Bueno, podemos hacer ahora un gráfico. Entonces, mientras más cercanos al hardware, esto es básico. Recuerden, no estoy diciendo que sea fácil. Básico, y esto es de más nivel, ¿no? Voy a poner, no necesito la palabra alto, ¿no? Pero ya, lo pongo. Alto nivel. Entonces, este es el nivel básico. Nivel básico, y este es el nivel más alto. Entonces, ¿cuál es el más básico de todos? ¿Oye? Ensamblador. No, antes. El código máquina, ¿no? Los unos y ceros. Luego, después, ahí viene ¿qué? Lo que dijo usted. Ensamblador. Ensamblador, ¿no? Assembler. Viene ahí, ¿no? Viene ahí. Bueno, luego viene un lenguaje un poquito intermedio, que es el lenguaje C, ¿no? El lenguaje C. En el lenguaje C, por ejemplo, uno puede, en el lenguaje C uno puede, digamos, escribir más cercano, ¿no? Al assembler, digamos, ¿no? Más cercano al assembler. Y, por ejemplo, el lenguaje C no tiene el tipo de string, por ejemplo, ¿no? Ni el tipo boolean, ¿no? El tipo boolean lo vamos a ver cuando vemos código intermedio un poquito. Y permite más o menos hacer assembly, o sea, hacer código más rápido, ¿no? Y escribir poco. El lenguaje C es una herencia, ¿no? que es la forma de codificación que tiene Java, que tiene C#, ¿no? C++, C#. Esa codificación hasta el día de hoy la utilizo, esa forma de codificar. Y bueno, aquí tenemos, bueno, los otros lenguajes, ¿no? Los otros lenguajes. Ya lo tenemos a los lenguajes de alto nivel, que han ido cambiando generaciones, ¿no? Otros lo tenemos a qué sé yo, de C++, C#, Java. Lo tenemos qué sé yo, también lo tenemos a Kotlin, lo tenemos etcétera, ¿no? Tenemos a varios. Tenemos a Python, a Prolog, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel es mientras más lejano al código máquina esté. ¿Sí? Más lejano al código máquina esté. Entonces, ¿qué sería un compilador clásico, Jorge? Ahora sí que ya vemos los niveles. ¿Qué sería un compilador clásico? Ahora, el compilador clásico quería que del lenguaje de alto nivel, o sea, el modo texto, pudiera se genere el código máquina. Claro, el assembler, ¿qué hace? Ya era un traductor, era un software. Él lo convertía al código máquina, ¿sí? Como lo vemos acá. Lo convertía pero uno a uno. En cambio, este de acá, el compilador, ¿qué hacía? Agarraba desde C, ¿no? Desde C,
él agarraba un programa escrito en el blog de notas, digamos, en el blog de notas y lo escribíamos al código máquina. Yo le comento algo, ¿no? Yo sé que es mucho tiempo para ustedes, pero en los años 90, el CPD, o se llama el SMDTI, donde cuando la nota me pidió un programa, yo ya estaba egresando, ¿no? Y me dio tener que escribirlo en C. Bueno, lo escribí en C, pero no tenía editor de texto. Tenía un famoso B. Así, ¿no? Un B. Porque ellos utilizaban Linux, Unix en ese tiempo. Y escribía jóvenes, digamos, ¿no? Escribía esto, digamos, el que blog de notas. Y lo anotaba, digamos, déjame inventarlo, no era este el problema, ¿no? Pila.c, digamos. Entonces, lo escribía y tenía que llamar al compilador. C-compiler y ponerle pila.c y otros parámetros, ¿no? Para que se genere. Había un error que creen ustedes que tenía que hacer. No tenía IDE. ¿Qué creen ustedes que tenía que hacer? El compilador me decía, ¿no? Error en línea tanto, no falta tal cosa. Entonces tenía que ir otra vez a abrir el editor, hagan cuenta que es el blog de notas, y ir y modificar. Ay, chale, aquí. ¿Me entendieron? Era un lío. Un lío, digamos, para hacerlo, ¿no? Pero el compilador clásico, ¿ahora qué hace? Él hace lo mismo. El C-compiler, el C-compilador, digamos, el compilador de C lo que hacía era un compilador clásico, ¿verdad? Entonces generaba un OBJ, o sea, un código máquina. Entonces aquí se dio pila.c, digamos, esto está en un TXT. Si quieren verlo. Yo sé que la extensión es C, pero me entienden ustedes que lo puedo ver con el blog de notas. Y esto va al compilador. Este es el compilador, y el compilador generaba un OBJ, ¿no? Ese después uno ya lo pasaba a... Entonces este sería código máquina. Código máquina. Entonces este es un compilador clásico, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo al compilador de C, ¿no? Entonces tenemos un archivo texto, un archivo plan, ¿no? Plain text, como si quieren hacerse el algoritmo, plain text. Y eso me generaba un código máquina, o sea, de acá, de alto nivel, caían al nivel más básico. ¿Se entendió bien todo esto? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? ¿Ninguna? Ok, bueno, yo le voy a pasar Por favor, léame el concepto introductorio. A ver si yo no tengo preguntas, mayormente el parcial 1 en el final. Y le hago una pregunta teórica de ahí de la diapositiva. Así que tómenlo en cuenta eso, ¿no? Vamos a ver después la relación entre compilador e intérprete, ¿no? Hay un ejemplo ahí entre compilador e intérprete. Y nosotros queremos, ¿qué es la idea, no? Nuestro primer proyecto, que no lo he hecho ya en estos tiempos de virtual, hacer una máquina virtual para un código intermedio que quiero hacer. Un código intermedio. Es decir, hacer nuestra maquinita virtual, vamos a ver qué es un intérprete. En el lenguaje que ustedes quieran. El lenguaje a escoger, por si acaso se me olvidó ponerle, ¿no? Al principio de la clase, ¿no? El lenguaje de programación, ustedes cojan el que más les gusta, ¿no? En la mayoría me lo hacen Java, digamos, ¿no? Pero pueden hacerlo en Delphi, lo que ustedes quieran. Sus proyectos, ¿no? Que me van a presentar a mí. Ok, ¿alguna consultita? Por hoy es suficiente. En nuestra próxima clase ya los chicos que no han venido ya se van a enterar que sí estamos pasando clase y lo van a hacer. Le voy a pasar, le decía, la unidad 2 creo que es de código intermedio, se llama, para que la vayan leyendo. Y en nuestra próxima clase haríamos ya código intermedio, o sea, avanzaríamos la unidad 2. Ustedes, profe, ya avanzó la unidad 1. Claro, la unidad 1 en realidad son conceptos introductorios, ¿no? Conceptos genéricos de compilación, ¿no? Y vamos a ver el lenguaje intermedio, ¿no? Que vamos a ver el código de 3 direcciones. Y vamos a ver cómo es la estrategia de un compilador
para generar código. ¿Mm? ¿Cómo lo hace para generar código intermedio? O sea, ¿cómo hace Java, digamos, ¿no? ¿Cómo hace Java? Él necesita una estrategia, ¿no? Una estrategia para que le genere código intermedio. ¿Ok? ¿Les parece, jóvenes? El próximo martes continuamos, ya no vamos a perder tanto tiempo, pero por favor léanme la unidad 2, ¿no? La que le voy a pasar por diapositiva. Enseguida se las paso, no tardo mucho. Tráigame la leída, la unidad 2. Si quieren la unidad 1 la pueden dejar para después. Esta se llama, ahorita les digo. Esta se llama, a ver. Código intermedio se llama. Eso. Código intermedio, se los voy a proyectar un poquito. No sé por qué está tardando tanto. Ahí. Esta diapositiva se la voy a pasar. Me gustaría que lo lean, ¿no? Lo lean, no se preocupen si no se entiende algo, para eso estoy, pues, ¿no? De todas formas, yo hago como si no lo habíamos pasado, pero la diapositiva me permite avanzar un poquito más rápido, ¿no? Este que ven acá, ¿sí? Esta es la segunda, nuestra segunda unidad, ¿no? Entonces ahí está. Hay una explicación de lo que les he hablado, un poquito del lenguaje de ensamblador. Y también tenemos una máquina virtual, bla, 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 ¿no? Tenemos por qué, digamos, por qué se crean los códigos intermedios, etcétera, ¿no? Y tenemos una de las cosas más interesantes son lo bonito, ¿no? Y que no tengo problemas, bueno, en general, porque ustedes manejan programación, eso es lo bueno. Siempre hay algunos, ¿no? Que es flojito, pero en general ustedes no tienen problemas. Esta partecita acá, vamos a mostrarle, en los esquemas de traducción, digamos, ¿no? Los esquemas de traducción es la estrategia, ¿no? La estrategia que sigue un compilador, ¿no? Para generar código, digamos, ¿cómo convierte él el for, digamos? ¿Cómo convierte el while, ¿no? ¿Cómo lo hace, ¿no? Entonces nosotros tenemos que idear una forma una estrategia para que el compilador lo convierta, ¿no? ¿Cómo hacemos que el while, digamos, se haga assembler, ¿no? ¿Cómo lo convertimos a assembler, ¿no? Digamos, esos serían los esquemas de traducción, ¿sí? Para motivarlos un poquito, yo se la paso ya nomás esto, ¿no? Hola, hola. Está bien, ingeniero. ¿Está bien? Bueno, alguna consultita antes de finalizar. Enseguida, jóvenes, yo les paso de hecho, estoy abriendo ahorita estoy abriendo la plataforma para enviarles la unidad 2, ¿no? La unidad 2. Entonces, en unos 5 minutos estará en la plataforma ya disponible. ¿Alguna consultita? Bueno, recuerden el martes, entonces los espero ya con que hubieran leído un poco la unidad número 2. De todas formas, vamos a repasar y vamos a hacer en la pizarra, ¿no? No vamos a pasar hacia la rápida. Jóvenes, tengan un buen fin de semana. Los espero el próximo martes a las 18:30. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Todo bien, noches. ingeniero. ingeniero.